Bueno, entonces pues la actividad se va a realizar pues gracias al acompañamiento de Huggins, también a la invitación de mi primer bocado, también pues a la doctora Michelle, ella se encuentra pues no puede estar presente el día de hoy, pero pues los estaré acompañando. Entonces, para iniciar, permítame. Ok, entonces pues esta es como la imagen de todas las mamás que nos están viendo en la casa, ¿no? Las que están reunidas y pues básicamente es una pregunta muy frecuente, ya no sé qué darle de comer pues secundario al estreñimiento. Otra inquietud que les genera como mucho temor, mucho miedo es que porque un niño tan pequeño puede necesitar un laxante. Otra situación es que si el uso a largo plazo de estos medicamentos que podríamos usar es nocivo o puede generar algún efecto secundario. Y también otra de las preguntas es si realmente el estreñimiento es hereditario. Entonces, pues la idea es como tratar de puntualizar ciertas situaciones. Entonces, para nosotros como pediatras y aún más como gastroenterólogos pediatras, podemos decir que cada 5 pacientes que llegan a nuestra consulta, 3 son por estreñimiento. Entonces, realmente es un motivo bastante frecuente. Pero en sí, pues, ¿cómo podríamos definir qué es el estreñimiento? Entonces, el estreñimiento lo definimos como ya sea la ausencia o la disminución de esas evacuaciones, ya sea en frecuencia o que haya un aumento de la consistencia, es decir, que cambie esa deposición a una S dura, una S seca y que acompañado de esto, pues el niño presente dolor, sangrado, no necesariamente un sangrado abundante, pero sí como rayitas o como estrías de sangrado y en ocasiones puede generar distensión o dolor abdominal, como ese niño que está pues con esa pancita llenita, ¿no? Entonces, es un motivo frecuente, es una causa frecuente, una alteración pues muy frecuente, hasta el 90% de los niños su causa no está asociada a una enfermedad subyacente o una alteración bioquímica. ¿En qué se traduce esto? Que si tomamos 100 niños, 90 no van a tener una enfermedad asociada y otros 10 sí la pudiesen tener. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de algo que se llaman trastornos funcionales, es como los intestinos perezosos o una alteración o un lentecimiento de ese tránsito intestinal o de que esa popó no se mueva como se debería mover, ya sean por factores dietarios, por factores higiénicos o por muchas otras causas. Entonces, ¿cuáles serían así como a grandes rasgos las causas de estreñimientos en niños? Tenemos pues el estrés, puede ser una situación para que nosotros tengamos, o sea, como un disparador, un favorecedor para el estreñimiento. La alimentación también influye. Ciertas enfermedades, factores ambientales como solo el hecho de cambiar al niño de un baño a otro, o como en la posición, o que alguien cambie el hábito de antes quién lo apoyaba, quién lo limpiaba la colita, o cualquier malformación congénita, ya sea del tracto digestivo o también de la columna vertebral, o niños que nazcan con malformaciones, por lo menos que no salgan con el anito formado, o pacientes que al nacer tuvieron complicaciones y haya tenido la necesidad de hacer cirugías más grandes, más invasivas, también puede ser causa de estreñimiento. Otra causa también son medicamentos. Hay niños que tenemos que por ciertas situaciones necesitan algunos medicamentos y esos medicamentos pueden favorecer la presencia de estreñimiento, que no tomamos la cantidad suficiente de agua, que no recibamos una adecuada ingesta de fibra, también es un factor o un disparador para que haya estreñimiento en los niños. Entonces, ese estreñimiento que yo les mencionaba, que es funcional, quiere decir que no tiene ninguna enfermedad asociada y que si yo le hago exámenes no va a tener ninguna enfermedad tampoco. Entonces está asociado a que no se sienta bien en el inodoro, que el niño está en el proceso del entrenamiento de control de esfínteres, factores dietéticos y ese miedo temor a la evacuación, y eso es lo que nos va a generar la retención de las heces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué el niño retiene las heces? Por evitar una defecación dolorosa, porque pues creo que a todos en algún momento de la vida hemos pasado por un evento de estreñimiento y pues realmente es algo doloroso, algo estresante y algo que pues produce mucho temor. Entonces, en los niños vamos a tener 3 periodos críticos. El primer periodo crítico que vamos a tener es cuando iniciamos la alimentación complementaria. ¿Por qué?
Porque el niño desde que nace, pues si hacemos una adecuada ingesta de lo que debe recibir, que solamente ya sea leche materna o en su defecto a cualquier sucedáneo de leche materna, que son las fórmulas infantiles, y al hacer la introducción de otro alimento diferente a la leche, entonces prácticamente va a ser como un proceso nuevo, desde el punto de vista enzimático y desde cualquier punto de vista fisiológico y bioquímico, entonces esto va a ser un favorecedor. Entonces ese sería nuestro primer pico de estreñimiento. El segundo pico de estreñimiento es cuando nosotros estamos entrenando al niño a hacer popó. Entonces es cuando aparece el segundo pico. Puede que los niños lo hagan a los 18 meses, otros lo pueden hacer a los 20, otros a los 24, pero hay que realizar una evaluación médica para lograr o evaluar si realmente es el momento para iniciarlo, porque sí tenemos que hay niños que inician muy tempranamente ese control de esfínteres y ya cuando llegan a una edad más avanzada pueden tener recaídas y empieza a salirse la orina y pues igualmente a salirse el popó. Entonces este sería el segundo periodo crítico. Nuestro tercer periodo crítico es cuando los niños están en la edad preescolar, es decir, el mundo de ellos desde su neurodesarrollo todo gira en torno al juego, entonces ellos no van a hacer ninguna otra actividad que no sea juego, entonces ahí sabemos que los niños van a dejar de comer, no van a orinar, no van a hacer popó, entonces es como otro periodo crítico en el cual tenemos para que sea la aparición del estreñimiento. Entonces, en la casa, ¿cómo puedo identificar o cómo puedo evaluar si realmente mi hijo sufre de estreñimiento? Lo primero es la frecuencia, o sea, un niño, todas las personas no tenemos el mismo hábito intestinal. Para un niño puede ser normal hacer popó una vez cada 2 días, pero lo que sí no es normal es que no haga más de 2 veces a la semana. Eso ya es como un bombillito rojo y como un signo de alarma. Lo otro es que el acto defecatorio es placentero, entonces hacer popó no tiene por qué doler, esa sería otra de las características. Que haya sangre en la popó también es algo de que sea, puede ser estreñimiento, puede ser cualquier otra cosa, puede ser que el mismo estreñimiento haya rasgado su colita y por eso pues esté presentando esa estría de sangre. La otra es una evacuación, una S que sea gruesa, de gran tamaño, y son los niños que típicamente tapan los baños, o sea, la S es tan de gran tamaño que uno dice, ¿cómo sale una S tan grande por la colita de un bebé tan pequeño? Sí lo puede hacer. Hay otras características que nosotros las llamamos como maniobras retencionistas, y es que los niños empiezan a caminar como en puntillitas, como en los piecitos, como en las puntitas, y otra de las características es que el niño aprieta la parte de la colita, es otra de las maniobras que podemos observar, y que los niños cuando es la hora de hacer popó, bien se sientan, no sale y se esconden como en las esquinas. Esas son de las características como yo de mamá puedo identificar en la casa. Para nosotros tenemos una escala que se llama escala de Bristol, y esta escala es para evaluar de acuerdo a la forma de la popó si realmente el niño sufre de estreñimiento. Entonces nosotros les preguntamos a las mamás cómo es la forma de la popó. Hacer bolitas así como hacen los conejitos o como si fueran unas rueditas de plastilina no es normal. Entonces son trozos duros separados y son como nueces. Eso es estreñimiento. De acuerdo a esta tabla, una característica tipo 1, tipo 2, tipo 3 es estreñimiento. Ya sea que sean bolitas separadas, ya sea que sean bolitas juntas, o que sean como una salchicha, pero que sean como una grieta, que sean como duritas, ¿de acuerdo? La popó tiene que ser así como la consistencia como pasta de dientes, o sea, tiene que ser fina y lisa, o como una serpiente o como una salchicha, ¿de acuerdo? Y ya cuando hablamos de diarrea es como, se parece como al puré de avena o como unos huevos revueltos, o que sea totalmente líquida o salsa, sería la clasificación de diarrea. Entonces, 1, 2 y 3 es estreñimiento, 4 y 5 sería una evacuación normal, 6 y 7 sería totalmente líquida, y estaríamos hablando ya de diarrea, o sea, ya sería el otro opuesto a esto. Entonces, sí tenemos signos de alarmas, y dentro de los signos de alarma tenemos que, pues, que un bebé muy, muy pequeñito, antes del mes tenga esa característica de esa popó como bolitas, que no haya hecho popó antes de las 48 horas, que haya una historia familiar de una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, es con H, acá hubo un error, que el paciente tenga sangrados, o sea, abundante sangre, que tenga poca ganancia de peso y talla, es decir, que no crezca lo que debería crecer para el peso, para la edad,
que el niño tenga fiebre, que los vómitos sean de color verde, que tenga una alteración de la tiroides, que esté todo el tiempo distendido, 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 que haya la presencia de alguna fístula o alguna rasgadura por la colita, que el ano no esté en la posición que normalmente debe estar, que tenga malformaciones vertebrales y que si yo inicio un tratamiento y hay una excelente adherencia, pues no haya respuesta a ese tratamiento. Entonces, es un signo de alarma para nosotros como gastroenterólogos y a ese niño pues hay que hacerle otra evaluación más exhausta. Entonces, esta sería una de las primeras preguntas. ¿Qué cantidad de agua debe consumir mi niño? Entonces ya sabemos, antes de los 6 meses ningún bebé debe recibir agua, excepto si vamos a preparar la fórmula, sería el único volumen de agua, pero pues ese va diluido en la leche, la lactancia materna libre de demanda, y a partir de los 6 meses vamos a iniciar la ingesta de agua. Entonces, ¿cómo la vamos a iniciar? Esta es una tablita como muy ilustrativa para saber, entre 6 y 8 meses serían entre 150 y 180 mililitros, serían entre 5 o 6 onzas, 9 y 11 meses serían 250, 300 mililitros, y así paulatinamente. Entonces, pues hay que mantener una adecuada ingesta de agua, ¿de acuerdo? La fibra dietética es otro de los factores o es un componente que también es muy importante. Ya sabemos que la fibra dietética pues es de origen vegetal, no es digerido por las enzimas que nosotros tenemos en el tracto gastrointestinal, pero tiene múltiples propiedades fisicoquímicas que nos van a traer beneficios, no solamente para los bebés, sino para toda la población, llámese adultos, adolescentes y a toda la población en general. Entonces, vamos a hablar de como lo que tiene a nivel del tracto digestivo, las características que nos benefician la fibra. Y pues primero nos va a hacer que pues, las heces sean más suaves, que haya un menor tiempo de tránsito intestinal, mejora la formación de las heces y mejora la saciedad. Pero aparte de esto, también disminuye la absorción del colesterol, disminuye la velocidad de absorción de la glucosa. ¿Y esto en qué se observa? En que cuando han hecho estudios a los adultos, se ha demostrado de que el consumo de una dieta rica en fibra está asociado con una menor prevalencia de enfermedades no transmisibles, como por lo menos alteraciones en los triglicéridos, en el colesterol, diabetes mellitus, algunos tipos de cáncer, obesidad, incluso verticulosis, que pues es una patología ya de adulto, pero pues igual si iniciamos una alimentación adecuada y balanceada desde edades muy tempranas, pues son como factores protectores. Entonces, no olvidemos que la fibra permite también que, pues, que la heces aumente su volumen, se vuelva más blanda y de esta forma sea más fácil para evacuar y que puedan salir a lo largo del intestino. Entonces, ¿cuáles son las características de una dieta adecuada? Una dieta adecuada tiene que cumplir las características de que tenga todos los grupos de alimentos, que los alimentos, las frutas se reciban en porciones enteras y que no se ofrezcan los alimentos sino solamente con agua, que no se use adición de sal, que no se use azúcar y tratar en lo posible de que siempre ofrezcamos a los niños una porción de vegetales, una porción de fruta, una porción de cereales, leguminosas y proteínas de origen animal y pues también vegetal. ¿De acuerdo? Entonces esas serían pues como las características a grosso modo de una dieta adecuada. Desde el inicio de la alimentación complementaria debemos introducir todos los grupos de alimentos. Entonces, otro factor que nos puede prevenir es que pues es importante consumir alimentos no procesados e industrializados y además alto en fibras. Entonces, lo que ya les mencionaba, vegetales, frutas, leguminosas, cereales y una adecuada ingesta de agua. Entonces, yo les explico a mis pacientes en la consulta prácticamente de la granja a la mesa, ¿no? No es necesario comprar productos envasados ni enlatados, sino simple y llanamente ofrecerle pues a mi familia y a todo el grupo que yo pueda alcanzar, ofrecerles alimentos de origen animal, ¿no? Y pues de las granjas, ¿no? Nada procesado, industrializado. Entonces, esta es una imagen como para evaluar cuáles son los alimentos ricos en fibra. Entonces, acá tenemos como los vegetales, las frutas, las leguminosas y los cereales. Hablando de fibra, sé que venden muchos suplementos para dar a los niños o a los adultos con respecto a la fibra. Realmente los estudios o lo que se ha demostrado es que no son como muy benéficos. Entonces, por tal motivo, nosotros en la población pediátrica no lo recomendamos como un tratamiento. A nosotros nos gusta que, pues, que la fibra que reciban los niños sea de origen natural, ¿no? Entonces, esa recomendación.
Con respecto ya al tratamiento y al uso del laxante, sé que hay muchos mitos. El tratamiento del estreñimiento tiene que ver muchísimas cosas, pero si su hijo tiene la indicación de un laxante, entonces pues es como la base del tratamiento, pero la adherencia a este medicamento o a que los papás no logran no se acoplan pues al tratamiento por miedo, por temor, hace que pues nosotros tengamos recaída, ¿no? Entonces, los laxantes tienen múltiples mecanismos, es importante saber de acuerdo al tipo de niño, de acuerdo al estreñimiento, de acuerdo a la mamá, de acuerdo al recurso económico que pueda tener, cuál podríamos recomendar. Entonces, los laxantes como tal pueden funcionar más que como laxantes, como ablandadores de heces. ¿Por qué? Porque van a incorporar agua a los heces, hacen que esa popó se ponga más blanda y pues que sea más fácil evacuar. Esos medicamentos que tienen este efecto no se absorben, por lo tal es como si ingresara un jaboncito, ablanda, llena de agua la popó y sale por todo el tracto digestivo. Entonces no va a tener ningún efecto secundario. Hay otros que hacen que los intestinos se muevan más y ese también es otro mecanismo, pero vuelvo y le digo, en general son seguros y no van a generar ninguna dependencia para tu bebé. Y hay que usarlo de acuerdo a cada niño. Entonces, de acuerdo a la evaluación que hagamos a cada bebé, pues nosotros decidiremos cuál vamos a dar y no causan dependencia por tal motivo, pues el tiempo que sea necesario lo vamos a utilizar. Hay niños que lo podemos utilizar 3 meses, hay otros que 6 meses, hay otros que un año, eso depende del contexto clínico del niño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros evaluamos o valoramos un niño con estreñimiento, lo primero es desmitificar. Entonces, hay que quitar todos los mitos, hay que explicarle a la mamá, tenemos que educar a la mamá, tenemos que educar a la familia, tenemos que educar a ese cuidador que se encuentra todo el tiempo con el niño. Otra de las recomendaciones que nosotros hacemos es evitar las acusaciones y siempre como reforzar positivamente para motivar a los niños. El éxito terapéutico de los niños, pues hasta el 50% de los niños que están tratados y tienen adherencia pueden recaer, entonces esto hay que informárselo a los padres. Y la fase de mantenimiento puede durar hasta 24 meses en poder tratar ese estreñimiento como tal. Entonces, para hablar de estreñimiento y para corregir el estreñimiento tenemos que empezar, y es una de las preguntas clave, ¿dónde está evacuando mi bebé? Entonces, si su bebé está evacuando en un sanitario en el cual le quedan sus piecitos colgando, pues no es la posición adecuada. Entonces, si está pasando esto, tendremos que buscar ya sea un banquito de madera, de plástico, de cualquier, pero necesitamos que la posición es como está aquí, que haya como esa posición para que el músculo podorectal se ponga así como en cuclilla, podamos tener la posición adecuada y el bolo fecal pueda evacuar. Entonces, esa sería pues la primera recomendación. La segunda recomendación, pues siempre insistirle a la mamá de que la alimentación sea balanceada y que siempre que iniciamos la alimentación complementaria, pues hay que administrar alimentos ricos en fibra. También nosotros tenemos una escala y es como un calendario, entonces otra de las recomendaciones que nosotros damos es que el niño desayunó, lo sentamos al inodoro, sin tablas, sin celulares, sin televisión, sin juguetes, simple y llanamente que se concepten en el acto defecatorio, sin ninguna distracción, así no haya evacuación. ¿Para qué? Para aprovechar el reflejo gastrocólico. Yo creo que a todos nos ha pasado que nosotros comemos y de un momento a otro podemos sentir la necesidad de sentarnos en el sanitario, pero no todas las veces nos ocurre eso, pero sí hay personas que de pronto podemos conocer que todo el tiempo le pasa esta situación. Entonces es como para educar o como para tratar de normalizar esos intestinos, ¿de acuerdo? Entonces acá nosotros hacemos como este calendario, los papás van a hacer como una palomita para dar si sí se cumplió, y esta sería pues como un calendario que nosotros usamos para evaluar cómo está el tratamiento del bebé. Y pues esa es toda la información, ya quedamos aquí abiertas a las preguntas, sé que hay muchas preguntas por responder, quería así como a grosso modo explicarles, pues acá ya nos mencionamos, me encuentro en las redes sociales como @gastro.nud y la doctora Michelle como @doctoramichelle.gastropediatra, y pues eso sería, muchas gracias por la atención.